Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para que tengan la oportunidad de conocer más sobre la historia y el patrimonio de la ciudad señorial de Antioquia, Envigado. Este podcast es una herramienta que se hace gracias a un convenio entre la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado y el Centro de Historia José Manuel Restrepo Vélez. Será una herramienta para que aprendamos a conocer diferentes aspectos de nuestra historia y de nuestra geografía local. ¿Alguna vez te has preguntado por la historia de nuestras zonas? Estas surgen a partir de la historia de los barrios que las conforman. Ellas se han convertido en epicentros de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra economía, y son escenarios en donde las manifestaciones artísticas y culturales ayudan a fortalecer la identidad local. Cada una de estas zonas tiene o posee una gran importancia dentro del desarrollo local. Por ello es importante realizar diferentes actividades o proyectos que busquen preservar su historia para que sean precisamente estos los insumos para ayudar a fortalecer la identidad y la propia historia del municipio para las futuras generaciones. Es importante preservar y valorar nuestro patrimonio, pues de esta manera podemos entender de dónde venimos, cuáles son los elementos importantes de nuestro presente y poder proyectar nuestro futuro con el conocimiento que nos brinda nuestra propia historia. En este episodio conoceremos la historia de la zona 10 del municipio de Envigado. El Centro de Historia de Envigado y la administración de la ciudad señorial continúan presentando documentos sobre las distintas zonas de Envigado. Nos ocuparemos ahora con el historiador de la Universidad de Antioquia, Sebastián Marín, de analizar la tradición de los barrios El Escobedo y Santa Catalina en la zona oriental de Envigado. Muchas gracias, doctor Alfredo. Muy agradecido de estar en este espacio con la Administración Municipal, con el Centro de Historia de Envigado, para dar a conocer las vivencias, las experiencias y la vida de las personas de nuestra zona 10. Y realmente hay mucho que hablar, que decir, porque ese oriente es muy rico, primero en personalidades, porque por allá también hay todavía vestigios de los fundadores de Envigado. Precisamente la secretaria de Hacienda de Envigado es descendiente de Isasa Tuesta. Sí, señor. Su abuela María Isasa y su abuelo Desiderio Montoya. Por esa línea paterna, la secretaria de Hacienda del municipio desciende de los fundadores de Envigado, asentados esos descendientes en la loma de Santa Catalina. Precisamente, don Alfredo, la familia Isasa es una de las que más tradición tiene en Santa Catalina. La casa familiar aún se conserva, aunque ya está pues bajo otros dueños. Don Antonio Isasa dejó una marca en el sector, no solo en la zona 10, en Santa Catalina, sino también en la Loma del Chocho y en la Loma del Atravesado, porque don Antonio fue una de las primeras personas que adquirió un vehículo y ayudaba a transportar a sus vecinos desde la parte alta de esas lomas hasta el centro de Envigado y los volvía a subir. Entonces es una familia que dejó ese rastro de amabilidad. Tuve la oportunidad de reunirme con don Álvaro Bolívar, que es hijo de dos mayordomos que trabajaron con la familia Isasa, y él recordaba su infancia, cómo fue crecer con ellos. Nos contaba que la mayoría de las propiedades, las fincas, consistían en una casa de estructura tradicional, antioqueña, colombiana, de tejas, de tapias, y la fueron arreglando, la fueron mejorando con su platanal o su cultivo de café, lo iban sembrando pues según iban cambiando de cultivos o de temporadas para sembrar.
También tenían acceso al agua, digamos, de una forma más privada, por así decirlo, porque cada finca tenía la posibilidad de llegar a un pequeño arroyo, construir un estanque o un tanque privado y tener su propia agua desde muy temprano, quizás a mediados del siglo XX, cuando otras partes del municipio tenían la dificultad todavía del transporte del agua. Ha hecho unas alusiones muy puntuales, muy importantes. Y vamos por partes. La Federación Nacional de Cafeteros construyó al linde con la Iglesia de la Purísima un tanque para el servicio y el suministro de aguas tratadas a los lugares más en la parte occidental de Santa Catalina. Ahí está el tanque de la Federación de Cafeteros. Y cuando hizo relación a Antonio Sasa, Antonio le decían Pipe Sasa, muy reconocido por el carro color marrón con que subía a los vecinos. Pipe tenía su oficina de corredor de bolsa en el edificio Fabricato de Medellín, en la avenida Junín con Boyacá. El edificio Fabricato, ahí están las instalaciones de la empresa de Pipe y Sasa. Y la residencia, la finca vecina, es todavía de la familia Montoya. Las Montoyas, familia pues muy enraizada en Envigado, eran vecinos de Pipe y Sasa. Precisamente, don Alfredo, la familia Montoya, muy tradicional del barrio también. Una de las ramas de la familia, uno de los padres de familia le compró a sus hermanos y fue adquiriendo el terreno que hoy ocupan pues todos sus hijos, sus herederos. Entonces nos contaba doña Carolina Montoya que su padre era un hombre muy trabajador, que trabajaba vendiendo también tomates, cebollas. Empezó pues con unos inicios humildes, pero fueron progresando a medida que pasó el tiempo. Está hablando usted de Rubén Montoya, casado con Carolina Montoya, la familia Montoya. Rubén tenía su granja agropecuaria, que luego, cuando murió, Carolina, su esposa, la partió mediante trabajo de topógrafo y la sorteó los lotes entre sus hijos, dentro de los cuales está la catedrática que usted ha citado, Carolina Montoya, que ha sido líder en esa región, profesora también en la Universidad Luis Amigo y en distintos establecimientos universitarios. Es una familia arraigada y muy reconocida en esa zona de Santa Catalina y nos ha colaborado en muchas ocasiones en el Centro de Historia, tanto Carolina, Rosalba, Rubén Antonio. Y Rubén el padre no solo tenía su producción agropecuaria, sino que era funcionario de la empresa Coltejer en la factoría de Rosellón. Exactamente, don Alfredo. Era esa vocación de obrero y agricultor que se vio en esos primeros años de industrialización en Envigado. Particularmente en esa zona de Santa Catalina, tenemos también a la familia Correa. Es una familia que tiene una tradición campesina muy marcada. De hecho, ellos vendieron varios de sus terrenos que se convirtieron en fincas de familias que se asentaron a mediados del siglo XX. La familia Correa aún vive allí, algunos de sus descendientes, también muy reconocidos, trabajaron en Coltejer y en el campo, pues en sus cultivos. Era una familia un poco reservada por su, digamos, tradición campesina rural, eran un poco reservados, pero destacaron por su amabilidad entre todos sus vecinos en Santa Catalina. La familia Pérez, junto a la familia Montoya, también llevan mucho tiempo. Los Pérez llevan desde alrededor de los años 30 del siglo XX. Es una familia que ha tenido un liderazgo en ese sector, en ese barrio, en todo lo que fue la construcción de caminos. Don Horacio Pérez era un hombre también muy reconocido, muy recordado en la Loma del Chocho, en la zona 4 y en la zona 5 también, por tener también otro vehículo. Cuando hicieron la carretera en rieles, él ayudaba pues a los jóvenes o los llevaba
a la ciudad de Medellín o a Envigado, también transportando a algunos de sus vecinos. Cabe destacar también, don Alfredo, que muchas de estas familias, los Izaza, los Vega, no sé si los Montoya, usted me corregirá, solían habitar un tiempo en la ciudad y volvían a vacaciones a esa parte pues más campestre, porque estaba de verdad pues muy retirada de Envigado y mucho más de Medellín en ese entonces. Eso es cierto, y estas familias conservan propiedades en la montaña, si así se puede llamar, esa zona de Santa Catalina que colinda con Las Palmas y con el Escobero, exactamente con el Escobero. Estas familias, los Montoyas, conservan la propiedad arriba en Santa Catalina y tienen sus residencias habituales en la zona urbana de Envigado. Los Pérez eran unos empresarios, son unos empresarios de la construcción, de las grandes obras. Son propietarios de empresas de ingeniería muy socorridas, muy importantes. Y hay otra familia vecina, que residen muy al borde de la carretera Las Palmas, son los Jaramillos. Jaramillos también reconocidos, Jaramillos y Jaramillo Montoya y Jaramillo Restrepo, familias tradicionales. En ese lugar de Santa Catalina, ahí desemboca el túnel que viene el agua de la Fe, del río Negro y el río Piedras, y el Buey, que viene de la represa de la Fe. Y durante una extensión de 9 kilómetros el túnel desemboca en Santa Catalina, en lo que se llama la transversal de la montaña. Ahí hay otra toma para una tubería que viene a la planta de tratamiento de agua de la Yurá, ya en el Chocho. En el Chocho, exacto. Y esa tubería con el agua que va a la planta de la Yurá en la Sebastiana, esa agua produce energía. Es con dos objetivos: la producción de energía hidráulica y el agua que surte gran parte de Envigado, de Itagüí y de Medellín. Precisamente, don Alfredo, para ahondar un poco en la familia Jaramillo, también tenemos la familia Ruiz y Jaramillo. Son muy tradicionales del sector. De hecho, don Arturo Jaramillo tuvo 11 hijos, vivía en la parte alta de Santa Catalina, era un arriero. Él trabajó con mulas y ayudaba a transportar personas o materiales hacia el oriente de Antioquia. Precisamente uno de sus descendientes me contaba que él ayudó a llevar baldosas para una de las iglesias de La Ceja. Entonces, es un legado muy importante que dejó don Arturo. Y también don Rafael Ruiz, que tuvo a su vez 13 hijos, también toda la vida han vivido en la zona de Santa Catalina, eran dedicados también a la agricultura, al trabajo de campo, y cuando bajaban a Envigado lo hacían con mulas o con caballos. A ellos les tocó, digamos, desde principios del siglo XX, eran los más ancianos pues que ellos recuerdan, y bajaban a lo que llamaban los toldos aquí en el parque. Creo que no habían construido la plaza de mercado, entonces que ellos bajaban a los toldos y ahí se abastecían pues de lo que no podían producir en sus fincas. También hablando un poco más del túnel, don Álvaro Bolívar nos contaba que los niños y los jóvenes de todas estas fincas, cuando era julio o junio las vacaciones, en diciembre, solían ir a jugar al túnel, se iban caminando, hacían sancochos y llevaban una velita y se montaban en un planchón y se metían por el túnel hasta llegar a una especie de compuerta que ya caía el agua y el oxígeno, pues se les apagaba la vela y de ahí se devolvían. Era una forma de ellos pasar pues como esas tardes en esa región tan boscosa todavía, tan ecológica, con tantos arroyos, quebradas, con tantas mangas, que les permitió, digamos, pasar una niñez muy, muy sana,
en los aspectos pues de bienestar natural, ecológico, de conocer muchas riquezas naturales que tiene el municipio de Envigado, que aún hoy las mantenemos y se están recuperando aún más. Esa zona también ha tenido una tradición por la caficultura. Por eso hice mención ahora del tanque y planta de tratamiento que puso la Federación ahí a continuación del Templo de la Purísima para surtir esa zona que era pues agropecuaria. Ahora tiene un desarrollo urbanístico muy importante. La mayoría dentro de los estratos residenciales son estrato 6, que son Exactamente, sí. apartamentos de alto costo con una vista hacia el Valle de Aburrá espectacular. Entonces, recapitulando sobre las familias, empezando en la Purísima, estaban los Ruiz, están Restrepos, están los Vélez, están los Izaza, Los están Izaza, los los Vega, Montoyas y están los Jaramillos. En una residencia de los Jaramillos, de las Montoyas, durante muchos años vivió un arquitecto muy reconocido, líder de Antioquia, Vega Bustamante, conocidísimo en la región. Estuvo también un periodista que fue concejal de Envigado, que está vinculado a la actividad política, ya muy mayor, don Armando Cardona Cataño. Residió ahí en esa región, en ese lugar. En la tradición de Envigado, toda esa zona es muy representativa por la economía, pero esencialmente por las personas. Sí, don Alfredo, también la familia Jaramillo Molina, que llegaron alrededor de 1906, llegaron a establecerse allí. Una de sus hijas, Amelia Jaramillo, nos contó un poco que su padre fue adquiriendo terrenos alrededor, digamos, solo unos cuantos metros para poder anchar la entrada de su casa, porque era muy, muy angosta cuando llegaron. Hoy en día, la casa familiar de ellos es el Vivero La Esperanza, un lugar pues muy reconocido que está atrás de la iglesia de la Purísima Concepción, subiendo digamos unas 2 cuadras. Es una Amelia Rosa y sus hermanos son una familia muy reconocida en el sector porque gestionaron, trabajaron, impulsaron mucho la obra que fue la parroquia. Ellos ayudaron a mandar cartas a las autoridades eclesiásticas, hicieron pues y colaboraron con todo ese trámite para que le reconocieran esa iglesia a la comunidad. Entonces la familia de Amelia Jaramillo, los Jaramillo Molina, también digamos que tienen una tradición muy importante en ese sector. Digamos que en sus años de más juventud trabajaron la tierra también, aparte pues de sus plantas y flores, también tenían animales y tuvieron algunos cultivos también. Porque digamos que era unas fincas que eran de habitación o de recreo a veces, pero al ser lotes de tanta abundancia, con buena agua, se prestaba para sembrar eras de plantas medicinales, de hortalizas y por supuesto pues el café, el plátano, que son tan tradicionales en estas lomas de la zona 10 y la zona 5. Muy importante la cita que ha hecho de los Jaramillo Molina, que son parientes cercanos, primos de Monseñor Darío Molina, que fue uno de los obispos de Envigado. Darío Molina ya falleció, sacerdote franciscano. Luego, cuando fue elegido obispo, ejerció en las diócesis de Montería y Neiva, y sus restos yacen en Neiva por disposición de Monseñor Darío Molina. Es una de las figuras Exacto. más importantes vinculadas a esa familia. Otro de los Jaramillos fue esposo de una hija del célebre médico Francisco Restrepo Molina. Beatriz fue esposa de un Jaramillo. Y ya ninguno de los dos existe. Murieron muy jóvenes.
y otro Jaramillo fue esposo de Nelly Montoya, otra de las vecinas de las familias Montoya, una hija de Rubén Montoya. O sea que hay una tradición familiar de calidad humana. Eso en torno a Santa Catalina. Y el barrio colindante, la zona, está el Escobedo. Sí, señor, la Loma del Escobedo es la vereda más extensa de la zona 10, que tenemos dos, la más poblada. Digamos que los orígenes de las casas del Escobedo era una zona rural, todavía lo es. Empezaban como casas familiares y fueron legándole a sus descendientes en algunos casos, en otras se vendieron los lotes y se crearon fincas de recreo. Fincas ganaderas también tuvieron, y digamos que se reconoce mucho la Loma del Escobedo por esas grandes extensiones de tierra que todavía se conservan. Hoy en día se han convertido en casas de banquetes, en restaurantes muy reconocidos, muy visitados por todas las personas que suben hacia la transversal de la montaña, que es una obra relativamente reciente que le ha dado muchísimo más valor estratégico, económico y social a la Loma del Escobedo. Es que hay dos ejes de vías en torno al Escobedo y a Santa Catalina. La vía principal, que es la del Escobedo, termina, es el antiguo camino, la antigua vía de Río Negro, que se llamaba la vía de Río Negro, que no termina, en la zona de Envigado, va hasta los lindes con el aeropuerto, que es el viejo camino de Río Negro. Entonces, en ese eje vial, en torno a él, hay multitud de entidades educativas. Está, por ejemplo, el Colegio Palermo de San José. Está la Facultad de Medicina Veterinaria del CES, donde precisamente fue rector el doctor José Maya Mejía, vinculado al Centro de Historia de Envigado y actual catedrático de la Escuela de Ingeniería, que también tiene sede en Envigado, una sede tradicional cerca de las Orquídeas y otra en Las Palmas de Envigado, la Escuela de Ingeniería, cuyo rector también está vinculado con nosotros, que es el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Siguiendo con el aspecto educativo, en el Alto de San Luis está el Colegio San José de Las Vegas. Y usted hizo alusión a las grandes extensiones, a las fincas. El municipio es propietario de una de ellas, que se llama La Morena. Es un centro ecológico. Está frente a la Facultad de Veterinaria del CES. Esa es La Morena. Y una de las razones para el nombre del Escobedo era la antigua hacienda de la familia Uribe Misas, que se llamaba el Escobedo. Don Alfredo, también hay que resaltar que se han descubierto por parte de estudios arqueológicos y excavaciones importantes yacimientos que relatan o testifican y confirman el poblamiento indígena de Envigado, al menos de esta parte de la zona 10 del Escobedo. Se han hecho importantes, digamos, exploraciones, aparte de la inicial. Hay reportes de que se encuentran vestigios, digamos, urnas o objetos más pequeños, pero nos relata una historia muy interesante del legado de los envigadeños que parte de una época precolombina. Sí, exactamente. Fuera de la tumba de Cancel, en la misma propiedad del municipio, en La Morena, se han encontrado algunos vestigios con enterramientos y, digamos, lo que se ha llamado huacas en ese lugar.
Exacto. pero quedan restos de una cultura más o menos pobre, porque quedan ollas de barro y no hay descubrimientos significativos, o los significativos se han privatizado, no están en el dominio público. Precisamente en Santa Catalina y en el Escobedo es muy tradicional escuchar entre las familias que llevan varias generaciones sobre estos mitos de las huacas o de luces que veían en los caminos cuando no tenían electricidad en sus casas. Suelen contar mucho estas historias, pues que se perdían en los caminos y veían luces, o cuando iniciaron las obras de expansión del acueducto, como maquinistas se iban yendo que porque encontraron pues algún tesoro indígena, cierto, esto no ha sido pues comprobado, pero es una tradición que conservan las personas del lugar. También cabe resaltar, don Alfredo, que dentro del área educativa hay nuevas pedagogías que se han estado implementando en el país, en varios de estos colegios son pioneros en ellas, y el ambiente campestre que tienen esta vereda del Escobedo les es propicio para trabajar mejor con sus alumnos. Es un espacio pues armonioso para estas nuevas realidades y la necesidad de la protección del medio ambiente, que es una bandera que tiene la zona 10 del municipio, que junto a la administración municipal, más o menos desde el año 2011, con el plan de ordenamiento territorial, han estado trabajando constantemente en varios proyectos, varias iniciativas que han dejado huella en Santa Catalina y en el Escobedo. Eso es cierto, y por eso la proliferación de establecimientos educativos en esa zona, como los hemos mencionado ya, el San José de las Vegas masculino, el Avanzar y otros más que están en esa misma región. Allá también hay una gran tradición de producción lechera. Y hay centros de diversión, como el estadero de Donde Albeiro. Hay canchas hay una cancha de golf en lo que se llamó la Hacienda La María, con una tradición de la familia Escobar. En fin, todos estos lugares. Está la Hacienda La Estelaria, con significaciones de no muy grata recordación, porque un célebre personaje fue ahí secuestrado y luego desaparecido. Pero son las partes que la historia registra, pero que no quisiéramos recordar. Así es, don Alfredo, es mejor darle una visión positiva a estas zonas que son tan bellas, su gente tan amable, tan servicial. También quisiera decir que se ha recuperado mucha de la fauna que existía en la zona. En las guacharacas, que son unas aves grandes, estuvieron en peligro porque solían cazarlas también para comer pues ahí en esas zonas de las veredas, pero hoy su población se ha recuperado mucho. Me parece, no soy ecologista, pero creo que tienen unos hábitats muy limitados, y esa parte de la Santa Catalina, de la vereda Santa Catalina, es uno de esos hábitats bendecidos pues con la presencia de estas aves tan majestuosas. También el cacique candela, que es un ave muy bella, tiene un color rojo y negro, también se ve mucho en esos lugares. Se han recuperado especies de zorros perros, los llaman así, que ya andan pues en todas esas áreas que están protegidas. Yo creo que sería importante también hacer como una diferencia, porque entre la Santa Catalina y el Escobedo, vemos que el Escobedo es un poco más poblado, más desarrollado en el aspecto económico, con su vocación económica pues desde el suelo, de lo que se le destinó desde el plan de ordenamiento territorial, y Santa Catalina aún conserva mucho de su ruralidad. Vemos casas o grupos de casas muy aisladas, terrenos cerrados. Digamos que es un ambiente muy apacible, no tiene tanto flujo vehicular como si lo tiene ahora la Loma del Escobedo. Sí, efectivamente, porque
ese eje, como hemos dicho, tiene ya la vinculación con la vía de las Palmas, con la que va directamente hacia el Retiro, La Ceja, La Unión, Mesopotamia, Sonsón, Nariño y sigue hasta Bogotá. Y por la parte sur oriental. Y la parte nororiental es la vía que conduce hacia el aeropuerto y se encuentra con las veredas Perico Y Pantanillo. y Pantanillo, que son las que colindan con Santa Elena en Medellín, con una influencia muy grande estas veredas del municipio de Río Negro y de Retiro. Sobre el Escobero también y Santa Catalina hay influencia grande del Retiro por el desplazamiento que los vecinos hacían a esos lugares, tanto de los de El Escobero como los de Santa Santa Catalina. Catalina. También, don Alfredo, hay una tradición en el Escobero sobre las carreras de ciclismo o estas competencias de ciclismo que agolpan tanto a los colombianos, a los envigadeños. Desde que empezaron esas competencias por esa zona, la gente se congregaba en torno a la calle para verlos en ese entonces bajar. Ahora tengo entendido es que suben por el Escobero, pero en sus inicios bajaban por la loma del Escobero. Entonces es una tradición que se conserva, aunque muchos de sus habitantes ya no están. Las familias solían hacer grandes paseos en grupos hacia la salida del Escobero a esperar pues que pasaran y principalmente al lugar llamado El Farolito, que es un sector de la loma del Escobero, donde encontramos familias tradicionales como los Zapata, que aún se quedan algunos de ellos ahí frente a las grandes propiedades que han ido cambiando de dueños, pero digamos que cambiaron su vocación, mas no se construyeron unidades residenciales o otros edificios, siguieron siendo casas o casas de banquete que son muy reconocidas en el Valle de Aburrá. También quisiera resaltar, don Alfredo, ya en Santa Catalina, el legado de liderazgo que tienen las familias que hoy conforman también la acción comunal, particularmente en el hecho de conseguir su camino, su ruta y el acueducto, todo lo que fue pues, la defensa del agua, de las aguas veredales, y hoy en día están abanderando sobre todo la protección ecológica de su zona 10 que también puede verse amenazada pues al ser un lugar tan apacible, tan atractivo. Digamos que suelen llegar muchas empresas interesadas en construir, pero a lo largo del tiempo se va perdiendo esa riqueza ecológica que tiene el sector. Y la administración municipal ha estado muy atenta a todos estos programas de conservación y en la Loma del Escobero también han hecho una gestión extraordinaria para preservar ese medio ambiente tan particular y tan único pues, de nuestras lomas en Envigado. Sí, eso es así. Uno de los sectores residenciales de mayor extensión y de unos desarrollos poblacionales más hermosos está precisamente frente al Colegio San José de las Vegas, en todo el alto del Escobero, que es la unidad residencial San Luis. Es un desarrollo hecho por envigadeños que tienen mucho liderazgo y toda esa zona con garantía de protección y defensa del medio ambiente y de la calidad de la vida. Las propiedades, las residencias de ese lugar son valiosísimas, no solo por la forma del diseño arquitectónico ultramoderno, sino por la calidad humana de sus vecinos, que son reconocidos personalidades con gran tradición en Envigado, donde si uno inicia la citación de quiénes son personas cimeras, muy reconocidos en la dirigencia de esta ciudad señorial. Don Alfredo, también resaltar la solidaridad, que como usted lo decía, al ser un ambiente rural, haber estado tan distante, las familias aprendieron a trabajar en comunidad. Siempre se ayudaron, siempre trabajaron en convites
El convite fue un pilar de construcción en Santa Catalina para mejorar solo casas, para construir caminos, entradas, para ayudarse entre ellos y formaron lazos muy fuertes. Ya hablando más de tradiciones, la tradición religiosa a la Inmaculada Concepción se conserva mucho. La Virgen es muy venerada por los fieles católicos del lugar y la parroquia La Purísima Concepción tiene la mayor parte de la jurisdicción eclesiástica. La parroquia de Las Lomas tiene una parte, pero también algunos de sus habitantes, fieles católicos, prefieren ir a las iglesias en Las Palmas, la iglesia que tenemos en Las Palmas, o ya al Retiro o a otro municipio, hacen el viaje pues los domingos. Son familias que todavía son muy tradicionales, se conservan todavía personajes muy importantes para Envigado y el Valle de Aburrá en general en su desarrollo, que han dejado pues un legado que merece la pena preservar y divulgar. Es que el mantenimiento que la administración ha dado a esas vías y la protección, el impulso de la educación, de la vivienda, todas estas cosas que a través de lo que se denomina presupuesto participativo, esos recursos que son producto de los impuestos que recauda la municipalidad, se distribuyen y se sienten en cabeza del bienestar de las personas. Y a través de esas obras, el mantenimiento de la vía es óptimo, porque no solo es una vía, la del Escobedo hacia Las Palmas, para el servicio de Envigado, sino de todo el sur del Valle de Aburrá. Hace unos días, unos meses, hubo un derrumbe que duró varias semanas, meses, en la Loma del Tesoro. Y para suplir el ascenso a Las Palmas y al aeropuerto, se utilizaba la Loma del Escobedo. La transversal de la montaña. Por la Loma del Escobedo y la transversal de la montaña. Exacto. Por la calidad de las vías. Y esa calidad también se debe al mantenimiento que le da el municipio de Envigado. Así es, don Alfredo, y la Secretaría de Tránsito, sus agentes también pueden encontrarse muy fácilmente en esa ruta, vigilando que no haya ningún accidente, que haya un flujo normal de vehículos, por lo que es un lugar estratégico y que puede potenciar mucho el desarrollo del municipio de Envigado y sus comunidades. Tiene toda la razón. Es que la economía no solo por el transporte, sino que en esa misma zona, como hay un desarrollo de urbanizaciones tan grande, encontramos varios depósitos de materiales para surtir. Fuera de depósitos de materiales, hay bombas, estaciones de servicio de gasolina. Cerca a San Luis hay una importante estación de servicio para la provisión de gasolina, que es muy importante para el transporte, especialmente en esta zona sur de Aburrá y para todo el oriente del departamento. Don Alfredo, también en la zona 10, desde sus líderes zonales comunitarios, diseñaron una revista llamada Huellas. Y esta revista engloba en sus ediciones todo lo que es ecológico, también parte histórico de los habitantes del Escobedo, de cómo iniciaron las fincas y sobre todo de estrategias para mejorar la convivencia con el medio ambiente. Como hemos mencionado, en la zona 10, si algo resalta es esa armonía, esa preocupación y ese amor por preservar el medio ambiente, por restaurar la fauna y la flora, teniendo presente que nuestro municipio tiene una parte rural bastante amplia. El centro urbano, digamos que está más densamente poblado, pero en términos de tamaño superan las partes rurales al centro municipal. Entonces, la mayoría de nuestro territorio es, digámoslo, ecológico, bosques, arroyos, fuentes de agua que debemos preservar. Teniendo presente que el Escobedo, como usted mencionó ahora, tiene cierto nivel de riesgo considerable por el asunto de los derrumbes. Aquí tenemos vinculados
personajes dedicados a la defensa del ambiente, al avistamiento de aves. Tenemos hay especialmente dos líderes muy reconocidos, Juan Rafael Gómez Arbeláez. Ese es un experto especialista en la defensa del ambiente, en la protección de las aves, en la protección de la tradición ecológica. Y otro es un alemán holandés radicado desde niño en Envigado, vinculado con el Centro de Historia, es Libertus Pollen. Libertus ha publicado varias obras sobre fotografías de aves, pero más que fotografía es la defensa de las aves, de los animales, del ambiente. Y en ese sector, tanto del Escobero como de Santa Catalina, abunda la fauna, la flora preciosa, y la administración ha tenido cámaras trampa. Con esas cámaras trampa hemos encontrado multitud de animales que no se imaginaba. Hay diferentes felinos, hay muchas aves. Usted acaba de citar el cacique candela, guacharacas, pavas, bueno, Sí, una gran variedad. armadillos, hay el conejo de monte, los lobitos, La zarigüeya también muy protegida. zarigüeya, hay el gato de monte, hay el perico ligero, que es el nombre que lleva la vereda Perico por el oso perico que usted también citaba en otro capítulo de este análisis que estamos haciendo en compañía con la Municipalidad de Envigado. Y sería importante destacar cómo desde la Secretaría de Cultura, la secretaria Lina Vázquez Ángel, especialmente ha dedicado su esfuerzo a toda la actividad cultural de Envigado, y el afecto por el Centro de Historia es impresionante. Todos los funcionarios de la Secretaría de Cultura, el señor alcalde municipal, doctor Raúl Cardona, también colaborando con nosotros. Estos programas se realizan gracias a la participación, a la dinámica de la administración, de la Secretaría de Cultura y del despacho del señor alcalde y de todo el gabinete municipal de Envigado. Sí, para concluir, podemos decir, don Alfredo, que nuestra administración tiene un interés por preservar la tradición no solo histórica y cultural, sino también ecológica. La historia también se vive en los paisajes y en la geografía. Ahí también podemos leer la historia. Creo que la vereda de Santa Catalina del Escobero sería importante que los envigadeños la conocieran más, descubrieran esos paisajes, esas instituciones que nos permiten conocer más de la ecología y su protección. Todos invitados pues a esos lugares. Muy bien, este es un capítulo más de un trabajo realizado por el Centro de Historia de Envigado en compañía de la Administración Municipal, Secretaría de Cultura de la Ciudad Señorial de Colombia. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación.